Colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. El Ministerio Público presentó los señalamientos en contra de los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social por el caso del Hogar Virgen de la Asunción. Durante la audiencia, el MP dio a conocer que el incendio duró 9 minutos, un infierno que se llevó la vida de 41 niñas. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF, Hogar Inseguro. A continuación los dejo con la nota en la Torre de Tribunales. El exsecretario de Bienestar Social contó con su defensa y dio paso a la audiencia que ayer se detuvo por ausencia del abogado. Se planteó 2 acciones para dejar fuera a la Procuraduría General de la Nación. Los querellantes indicaron que puede resultar acusados por incumplimiento de deberes. La excepción de doble representación. Y es que, señor juez, recordemos que todo proceso penal, toda víctima tiene derecho a una reparación digna. En este momento interpongo excepción de incapacidad de actuar como querellante adhesivo por un claro conflicto de intereses. El juez negó la petición. En tanto, el Ministerio Público pidió que se declarara bajo reserva total el caso. Sin embargo, este es un caso que a nivel mundial interesa la actuación de nosotros, los sujetos procesales. Al tratarse de menores de edad, el juez pidió a los medios de comunicación la censura de las imágenes del siniestro. A censurar las imágenes que pudieran dejar a las niñas víctimas o a las personas víctimas, en el presente caso, en una situación de menoscabo a su dignidad o a su integridad. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Martes, SF, Hogar Inseguro. Esa es la etiqueta de la noche, donde hablamos de esta audiencia de primera declaración que quedó suspendida, quedó a la mitad en Torre de Tribunales, en donde el MP hizo los señalamientos en contra de los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social. De eso hablaremos esta noche. Demos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Damos seguimiento a este caso. Una audiencia que se había suspendido en días anteriores. De hecho, el juez le da un ultimátum al exsecretario Carlos Rodas para que presente a su defensa. En las anteriores ocasiones, este había sido el motivo por el cual se suspendía la audiencia de primera declaración. Durante esta audiencia, el Ministerio Público dio detalles de lo que ocurrió aquel 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Entre las cosas que llaman la atención, los detalles que llaman la atención es que se constató que este incendio que terminó con la vida de 41 niñas duró 9 minutos, donde la temperatura llegó hasta 300 grados centígrados y donde se incumplieron una serie de protocolos. Esos fueron los detalles que revelaron hasta el momento los fiscales del Ministerio Público, y de eso hablaremos esta noche. Las primeras impresiones de esta audiencia, primera declaración, donde se dan a conocer estos detalles, hace pensar qué nivel de responsabilidad pueden tener estas 3 personas, el director del hogar, la subsecretaria y el secretario en ese entonces de Bienestar Social. Philip. Bueno, yo voy a empezar diciendo una cosa. Qué buena investigación la que presentó hoy el Ministerio Público. Hay una convergencia de diferentes tipos de medios de prueba o de medios de investigación, realmente es el concepto adecuado. Por un lado, presentaron o reconstruyeron todos los acontecimientos, no solo del día del incendio, sino los acontecimientos de 24 horas antes. Se recordarán, todo inicia con la fuga de un grupo de jóvenes. Esa noche del 7 de marzo. Y toda esa reconstrucción de eventos se hace sobre las cámaras de videovigilancia del centro. Segundo, hay un proceso de levantar testimonios de víctimas, de monitores, de policías y de algunas de las jóvenes que se salvaron a la tragedia para concatenar cosas que estaban ocurriendo y que de alguna forma quedaron recogidas en las grabaciones. Hay un tercer elemento que es la prueba pericial, que es la que levanta el INASIF, que ya está asociado a temas como, por ejemplo, investigación de la causa del incendio, investigaciones respecto de lo que se vivió a lo interno del incendio. Y cuarto,
hay una serie de pruebas documentales que también permiten, entonces ahí sí atendiendo la pregunta de Benkei, y de tratar de identificar los posibles niveles de responsabilidad. Y la investigación del Ministerio Público arroja lo siguiente. Un día antes, 24 horas antes, de acuerdo a lo que se evidencia en las tomas de video, un grupo de alrededor 60 menores se escapan del centro. Y las llamadas telefónicas evidencian cómo el director del centro toma contacto con el secretario de Bienestar Social y la subsecretaria. Y ellos se apersonan antes de las 6 de la tarde al Centro Virgen de la Asunción para tomar decisiones. De acuerdo a los testimonios recabados, en ese momento se llama a la policía, se le pide apoyo para tratar de, recapturar no es la palabra, sino de controlar a las menores que se escaparon. Muchas de ellas fueron encontradas en el perímetro del hogar y son trasladadas de vuelta al hogar seguro. En ese momento se dan una serie de decisiones que ahí es donde hay que analizar. Que son las que hay que analizar. Nivel de responsabilidad. Porque aquí es donde podría estar entonces el nivel de responsabilidad del secretario y del subsecretario. Que básicamente ellos en ese momento, de acuerdo a la investigación del MP, toman la decisión de encerrar a los menores. A los varones los envían a un salón, a las mujeres las envían a otro. Segundo, y esto es lo más atípico de todo, que el secretario de Bienestar Social y el director del centro suscriben un acta en donde le entregan el control del orden del centro a la Policía Nacional Civil. Y ellos se lavan las manos de lo que pueda ocurrir. De lo que pueda ocurrir. O sea, ese documento para mí es una de los medios de investigación que creo que más más relevante. Y luego, a raíz de eso, de acuerdo a prueba documental, se toma la decisión de encerrar a las menores. Ahora, encerrar era parte de un protocolo para controlar este tipo de situaciones en un centro como el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Estuardo, hablábamos que este era un reto para el Ministerio Público para, probar esos niveles de responsabilidades o reconstruir lo que ocurrió aquel fatídico 8 de marzo. ¿Cómo ves esta información de la audiencia? Bueno, para principiar, yo sí quiero continuar con lo que dijo ya Philippe acerca del acta. Miren, los menores de edad no podían estar bajo responsabilidad de la PNC, principiemos por eso. Y la salida de la defensa de esta gente fue la Policía Nacional Civil. Yo creo que aquí tenemos que estar claro que la responsabilidad era de ellos, no de la PNC, por una razón sencilla. Eran menores de edad. Además, no eran menores de edad en conflicto con la ley, o reos, o no eran etapa 2, pues, no eran ni las gaviotas. Era el hogar seguro. Eran niños que estaban ahí por haber sido maltratados en sus casas, haber sufrido vejámenes o por tener problemas, no ellos, sino los adultos con ellos, que entonces se les saca y se les pone. Ese sistema existía antes y se resguardaba niños en hogares privados, se resguardaba niños también por ejemplo, el caso de Rafael Ayala es el que más hemos conocido. Ahora, entonces, no se vale que estos en su defensa digan, es la policía, entonces todos queden desresponsabilizados echándole la culpa a la policía, porque la policía es la que menos tenía que ver en esto, porque primero no es responsabilidad de la policía. Llega por los sucesos de la noche del 7 de marzo, esa fuga, para controlar, pero no está bajo responsabilidad. El hogar inseguro, como le hemos puesto, numeral SF, el lugar inseguro, no está bajo responsabilidad de la PNC. Aquí la línea de responsabilidad va del presidente al secretario, del secretario a subsecretario y de subsecretaria, en este caso subsecretaria, a el director. Hay algo y las porras aquí no cuentan. Aquí puede ser la misma church lady la que esté ahí, las porras y las misas y todo, porque eso no es lo que estamos viendo. O sea, déjense de porras pues, porque no cheerleaders no se vale, porque además son 41 niñas. 41 niñas, vamos a ver
Eso es lo que hemos perdido nosotros de vista. Y entonces ahora lo que quieren es desresponsabilizar institucionalmente para decirle, esa fue la institución que tiene la culpa. Cuidado. El Ministerio Público presentó también, con el fiscal Edwin Marroquín, presentó una serie de los señalamientos o digamos antecedentes que tenía el Hogar Virgen de la Asunción desde 2013, incluso cuando existió este caso de una niña que falleció por golpes en el lugar. Y también dicen, es cierto, estos menores muchas veces protestaban, muchas veces estaban en situación de rebeldía porque ya habían varias denuncias de vejámenes y de violaciones a los derechos humanos en ese lugar y nada había ocurrido para pues cambiar las prácticas que ocurría en este llamado hogar seguro. Es que, a ver, es parte de lo que la investigación quiere probar. O sea, el Ministerio Público quiere mostrar que hay una relación de causalidad. No quiere aislar lo no que quiere sucedió aislar el 8 el de evento, marzo. porque, vean, lo que pasa es que la tesis del Ministerio Público, si se dan cuenta, es una tesis que quiere concatenar los eventos de la noche anterior como parte de la responsabilidad de la tragedia. Y para poder concatenar o para poder vincular lo acontecido en la noche anterior, el Ministerio Público tiene que lograr derrotar la hipótesis de que había un motín y que se tomara una medida de seguridad para contrarrestar el motín. Entonces el Ministerio Público empieza contextualizando el problema, empieza a decir, miren, ahí habían denuncias de abusos, de malos tratos, de mala calidad de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Derivado de eso es que las jóvenes protestan y algunas se escapan el día 7. Y derivado de ese escape y de la toma del control y de que las encuentran, las autoridades de bienestar social toman la decisión entonces de encerrarlas. Entonces, o sea, el Ministerio Público lo que quiere mostrar es que la acción de las jóvenes fue consecuencia de todo el contexto que se había generado. Pero luego también hay otro elemento muy interesante, porque el Ministerio Público sí vino a desvirtuar una de las declaraciones del presidente Jimmy Morales, en el sentido que revisan el perfil del secretario Rodas y la subsecretaria Keller y dicen, miren, ninguno de los dos tenía el perfil idóneo para lo que se requiere para ese cargo. Y dicen, miren, el señor Rodas es abogado, pudo haber sido juez, puede ser muy bueno en su ámbito profesional, pero el puesto de secretario de Bienestar Social requiere de alguien con conocimiento de temas de niñez, de temas de reinserción, de temas de atención de víctimas, alguien que esté más enfocado en temas de pedagogía, psicología, que entienda temas de manejo de conflicto, etcétera, etcétera. Y lo mismo el caso de la subsecretaria. Entonces, parte de la hipótesis del Ministerio Público es que las decisiones que se tomaron la noche del 7 fueron decisiones inadecuadas porque las personas encargadas de la Secretaría de Bienestar Social no tenían el perfil idóneo para desempeñarse en ese encargo y por ende no tenían el perfil idóneo para atender o atajar una crisis de esta envergadura. Eso es lo que, como les digo, esa es la tesis del MP, que es lo que se presentó hoy. ¿Qué es lo que se presentó hoy? Cuando se habla de perfiles, Estuardo, perfiles idóneos, perfiles responsables, que tomaran las decisiones más adecuadas en un momento de crisis, en un momento como nosotros llamamos un momento rojo, un momento candente, que se deben de tomar decisiones que muchas veces traen consecuencias importantes, en este caso fatalidades. ¿Cómo analizar esos perfiles de las personas que ocuparon ese lugar y ese espacio? Y también hay una pregunta, ¿cómo estas personas aceptaron ocupar un puesto si no llenaban los perfiles o las capacidades? Principiamos por el presidente, ¿va? Si a eso nos referimos, principiemos arriba. Pero bueno, estamos hablando del hogar inseguro aquí. Los perfiles no solamente tienen que ver con las capacidades, por ejemplo, no solo a qué estudió, sino también a qué se ha dedicado. Creo que aquí en el perfil, y eso sí hay que votarlo de una vez, es ese pensamiento erróneo que es buena persona. Es que eso no está en discusión, digamos, acá si es alguien es buena pero o la mala bondad persona. no está, pero ni dentro de las consideraciones del perfil. La bondad no es una, ¿qué te dijera yo? Si no hubiera un montón de bondadosos, hay millones en Guatemala. Entonces todos llenarían el perfil para ser director. No, aquí hay muchas cuestiones más, hay que ver protocolos, entendimiento de la normativa, la experiencia, también la gente que ha estado ahí. Yo quisiera que los televidentes en cierto momento vieran, porque han sido publicadas cartas de
estudiantes, por ejemplo, ya que ya están cerrando, del EPS, ¿verdad? El ejercicio de práctica supervisada, trabajo social o psicología, que han llegado ahí, y lo que ellos mismos y que los practicantes han contado, porque lo que han contado en realidad asusta, confirma mucho de las denuncias que había. 1, 2, el conocimiento de la norma, pero conste una cosa aquí, hablando de norma, es que el hogar ya había sido clausurado por una juez. Y habían denuncias reiteradas de violaciones de la PGN, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De forma gradual, dijo la juez que tenía que cerrar ese lugar. O sea, ya había el hogar, en realidad el hogar ya estaba condenado. Hubo, obviamente, otros recursos que se interpusieron para no cerrarlo, la pregunta de dónde se van a enviar y todo eso. Pero la juez no dijo se cierra ahorita. La resolución, la decisión fue basada en esto se va a hacer de manera gradual. Pero ahí no se podía seguir. O sea, ya había una decisión legal. Digamos, ¿cómo va a responder eso la gente que está? La defensa. Pero la defensa tiene una defensa bien débil, porque la defensa de ellos es la desresponsabilización. Esa es decir, acta que firma. No tengo la responsabilidad. Mire, la responsabilidad la tenía Teté, ¿verdad? Y Teté entonces le dicen, usted Teté es el de la culpa. No. Yo, Teté, no tengo la culpa, la tenía Nené. Entonces, Nené tenía la culpa. Y así se van a ir desresponsabilizando todos. Lo más triste es que eso no es argumento, si este incendio no hubiese ocurrido ese 8 de marzo, esas condiciones de violaciones seguirían realizándose en ese hogar. Vamos a una pausa. Yo sé que Philip tiene ganas y ahorita vamos a continuar con la intervención de Philip Chicola. Vamos a una pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF, hogar inseguro. Volvemos.